El fútbol tiene ídolos, genios y leyendas, pero pocos han sido tan brillantes como caóticos. Paul Gascoigne, mejor conocido como Gase, fue un fenómeno en el campo, un futbolista capaz de maravillar al mundo con su talento único. Sin embargo, fuera del césped, su vida se convirtió en un torbellino de excesos, polémicas y tragedias personales. ¿Cómo se explica que un jugador que podía hacer magia con el balón se encontrara atrapado en una espiral de autodestrucción? Esta es la historia de un hombre que conquistó corazones y titulares por igual, no solo por lo que hizo con los pies, sino por las batallas internas que lo acompañaron durante toda su vida. ¿Genio incomprendido o símbolo de advertencia? Vamos a descubrirlo. Paul Gascoigne nació el 27 de mayo de 1967 en una familia humilde de Gateshead, una ciudad industrial del noreste de Inglaterra. Su padre trabajaba en la construcción, y su madre se encargaba de cuidar el hogar. Desde pequeño, Paul mostró una energía desbordante, que pronto canalizó en el fútbol. Pasaba horas jugando en las calles, con amigos o incluso solo, soñando con ser una estrella algún día. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por la tragedia. Uno de los episodios más impactantes fue la muerte de su amigo de la infancia, un evento que lo afectó profundamente y que, según él mismo confesó, fue uno de los momentos que lo llevó a desarrollar ansiedad desde una edad temprana. Desde muy joven, Paul demostró ser excepcional con el balón, pero también comenzó a manifestar ciertos comportamientos impulsivos que lo acompañarían toda su vida. Entre travesuras y destellos de genialidad, ya era evidente que Paul no era un niño común y corriente. A los 16 años, su pasión por el fútbol lo llevó a fichar por las categorías juveniles del Newcastle United. Pero el camino no fue fácil. Durante esta etapa, Paul comenzó a lidiar con inseguridades y dudas sobre su propio talento. Sin embargo, cuando estaba en el campo, era imparable. Su habilidad para driblar, su creatividad y su carisma lo convirtieron rápidamente en el centro de atención. En el Newcastle, Gase encontró una especie de refugio, pero también fue un lugar donde empezó a mostrar su lado más rebelde. Aunque era conocido por su humor y su carácter extrovertido, también comenzó a destacar por su falta de disciplina fuera del campo, algo que lo metió en problemas con entrenadores y compañeros. Uno de los momentos clave de su juventud fue su debut profesional con el Newcastle United en 1985. A pesar de su corta edad, ya se vislumbraba el talento que lo llevaría a ser considerado uno de los mejores mediocampistas de su generación. Cuando hablamos de Paul Gascoigne, que cautivó al mundo, hay un capítulo que brilla con especial intensidad, su paso por el Tottenham Hotspur. Fue aquí donde el joven mediocampista se convirtió en una superestrella del fútbol inglés, mostrando al mundo su talento descomunal y dejando momentos que aún hoy se recuerdan con admiración y asombro. Pero su etapa en los Spurs no solo estuvo marcada por su genialidad dentro del campo, sino también por los primeros indicios de los problemas que lo acompañarían toda su vida. En 1988, el Tottenham Hotspur pagó 2 millones de libras para fichar a Paul Gascoigne desde el Newcastle United. Fue un movimiento ambicioso, pero el club sabía que estaba apostando por uno de los talentos más prometedores del fútbol británico. Desde el primer momento, Paul se convirtió en el motor del mediocampo del Tottenham. Su habilidad para driblar, sus pases precisos y su capacidad para decidir partidos lo convirtieron rápidamente en el favorito de los fanáticos. Uno de los momentos más memorables de su paso por los Spurs fue su actuación en la FA Cup de 1990-91. Gascoigne no solo lideró al equipo hasta la final, sino que dejó un gol que pasaría a la historia, un tiro libre impresionante desde más de 30 metros en las semifinales contra el Arsenal. Ese gol no solo selló la victoria del Tottenham, sino que también se convirtió en uno de los momentos más icónicos de su carrera. En la final de la FA Cup, contra el Nottingham Forest, Gascoigne comenzó lleno de energía y determinación. Sin embargo, ese partido también marcó uno de los momentos más trágicos de su carrera. Durante los primeros minutos, una entrada temeraria lo dejó con una lesión grave en los ligamentos de su rodilla. Aunque el Tottenham ganó el título, Gase se perdió casi toda la temporada siguiente debido a esa lesión. Mientras brillaba en el campo, los problemas fuera de él empezaban a acumularse. En el Tottenham, Gascoigne comenzó a ser conocido tanto por sus geniales actuaciones como por su comportamiento excéntrico y sus problemas con el alcohol. Las noches de fiesta y las travesuras se convirtieron en una constante, algo que preocupaba al club y a sus compañeros.
La lesión en la final de la FA Cup marcó un punto de inflexión. Durante su recuperación, Paul luchó con el aislamiento, la presión y las expectativas. Fue un periodo difícil que lo llevó a refugiarse aún más en sus excesos, dejando entrever los desafíos personales que enfrentarían su carrera. A sus 23 años, Paul Gascoigne llegaba a Italia 90 como una promesa emocionante del fútbol inglés. Venía de una temporada destacada con el Tottenham Hotspur, pero pocos esperaban que se convirtiera en una de las figuras más brillantes del torneo. Su inclusión en la selección de Bobby Robson generó expectativas, pero también dudas, debido a su personalidad impredecible y su fama de ser tanto un genio como un showman. Inglaterra arrancó el Mundial en un grupo complicado junto a Irlanda, Holanda y Egipto. Aunque el equipo no deslumbró en los primeros partidos, Paul comenzó a destacar por su visión de juego y su capacidad para crear oportunidades. En el empate 1-1 contra Irlanda, ya mostró destellos de su creatividad, pero fue en el último partido contra Egipto donde Gascoigne demostró su importancia al ser una pieza clave en el gol de la victoria que clasificó a Inglaterra a la siguiente ronda. En los cuartos de final, Inglaterra se enfrentó a Camerún, el equipo sorpresa del torneo. Fue un partido lleno de emociones, en el que los africanos estuvieron a punto de eliminar a los ingleses. Pero ahí estaba, mostrando su inteligencia táctica y habilidad. Fue su pase preciso el que permitió a Gary Lineker marcar el gol que llevaría el partido a tiempo extra y, posteriormente, a la victoria inglesa. El momento más icónico de Italia 90 llegó en la semifinal contra Alemania Occidental. Fue un partido tenso, repleto de drama, que terminó con un empate 1-1 y se definió en la tanda de penaltis. Pero lo que todos recuerdan de ese día fue el instante en el que Gascoigne, tras recibir una tarjeta amarilla, se dio cuenta de que no podría jugar la final si Inglaterra avanzaba. La cámara capturó al borde de las lágrimas, un momento que quedó grabado en la memoria del fútbol. Fue la imagen de un jugador que, por primera vez, mostró su lado más humano en un escenario mundial. Aunque Inglaterra perdió en los penales, el corazón y la emoción de Gascoigne conquistaron al público, convirtiéndolo en un héroe nacional. Cuando Gascoigne fichó por el Lazio en 1992, se esperaba que revolucionara la Serie A. Llegó a Roma como un fichaje estrella, con un contrato multimillonario y la promesa de ser la cara del renacimiento del club. Sin embargo, su llegada estuvo marcada por la sombra de su lesión en la rodilla durante la final de la FA Cup con el Tottenham. En Italia, Paul se enfrentó a una presión mediática sin precedentes. Los fanáticos y la prensa italiana esperaban que su estilo electrizante transformara al Lazio. Aunque mostró destellos de su genialidad, las lesiones y la falta de consistencia lo limitaron. En su primera temporada, logró momentos memorables, como un gol crucial en el derbi contra la Roma, que lo convirtió en un héroe temporal para los fanáticos. Sin embargo, su vida fuera del campo se convirtió en un espectáculo. En Roma, Gase era tan conocido por su fútbol como por sus excentricidades. Desde bromas pesadas a sus compañeros hasta problemas con el peso y rumores sobre su vida personal, Gase se convirtió en un ícono mediático más que en una estrella del fútbol. En 1995, Gascoigne fichó por el Glasgow Rangers, un movimiento que marcó una nueva etapa en su carrera. En Escocia, Paul encontró un entorno más acogedor que lo abrazó con todo su carisma y talento. Fue aquí donde volvió a brillar como jugador y conquistó títulos que lo cementaron como una leyenda del club. Desde su debut, dejó claro que estaba listo para liderar al Rangers. Su habilidad para controlar el mediocampo y su carácter impredecible lo convirtieron en un favorito instantáneo de los fanáticos. En su primera temporada, fue clave para que el equipo ganara la Liga Escocesa, anotando goles cruciales y siendo nombrado Jugador del Año en Escocia. Uno de sus momentos más icónicos llegó en 1996, cuando marcó un impresionante hat-trick contra el Aberdeen para asegurar el título de liga. Esa actuación mostró lo mejor de Gascoigne, talento puro, determinación y un toque de espectáculo que pocos podían igualar. Sin embargo, incluso en Escocia, los problemas personales de Gascoigne seguían presentes. Su relación con el alcohol comenzó a intensificarse, y su vida fuera del campo a menudo se convertía en una distracción. A pesar de estos desafíos, su impacto en el campo era innegable. Los problemas de Paul Gascoigne con el alcohol comenzaron durante su juventud, en parte como una vía de escape frente a la presión que traía consigo ser una estrella emergente en el fútbol.
Durante sus primeros años como jugador, las fiestas y el consumo excesivo de alcohol se normalizaron, especialmente en una época donde estos comportamientos eran comunes entre los futbolistas. El fútbol le ofrecía una salida temporal. Dentro del campo, era un genio; fuera de él, comenzaba a perder el control. En su paso por el Lazio en Italia, Gascoigne ya mostraba señales de que sus problemas con el alcohol afectaban su rendimiento. Roma, con su intenso enfoque mediático, no era el mejor lugar para alguien que luchaba por mantenerse en el buen camino. Se dice que Paul buscaba en el alcohol una forma de lidiar con la presión y la soledad en un país extranjero. Pero fue durante su tiempo en el Glasgow Rangers cuando sus problemas se hicieron más evidentes. Aunque logró éxitos en el campo, fuera de él las historias sobre noches de fiesta y exceso comenzaron a aparecer con más frecuencia en los tabloides. En una ocasión, Gascoigne admitió haberse presentado a un entrenamiento después de una noche de borrachera, un reflejo de cómo sus adicciones ya afectaban su vida profesional. Después de dejar el Rangers, los problemas de gases se intensificaron. En Middlesbrough y Everton, su rendimiento ya no era el mismo, y su batalla con el alcohol se volvió más pública. En múltiples ocasiones, fue fotografiado en estados preocupantes, lo que llevó a que los medios y el público comenzaran a verlo como una figura trágica. Con el paso del tiempo, su consumo de drogas también entró en escena, agravando aún más su situación. A medida que sus oportunidades en el fútbol se reducían, Gascoigne parecía perder el propósito y el control. A lo largo de los años, intentó buscar ayuda en diversas ocasiones. Se internó en clínicas de rehabilitación tanto en el Reino Unido como en el extranjero, tratando de superar sus adicciones. Sin embargo, las recaídas fueron constantes. En entrevistas posteriores, Gascoigne habló abiertamente sobre sus luchas, describiendo cómo el alcohol y las drogas se convirtieron en una forma de anestesiar el dolor emocional y la presión que sentía desde joven. Admitió que su adicción no solo afectó su carrera, sino también sus relaciones personales, con amigos y familiares. La historia de Paul Gascoigne es una montaña rusa de talento, gloria, tragedia y resiliencia. Su vida nos enseña que, incluso para los más brillantes, las luchas internas pueden ser tan desafiantes como cualquier rival en el campo. A pesar de sus caídas, sigue siendo un ícono, un recordatorio del lado humano detrás de las grandes figuras deportivas. Si te apasiona el fútbol y las historias que van más allá del deporte, no olvides suscribirte a nuestro canal, La Magia de los 11. Aquí encontrarás más relatos como el de Gascoigne, llenos de emoción, curiosidades y análisis que te harán amar aún más el juego. Nos vemos en el próximo video.